Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Buenos días, es un placer nuevamente estar con ustedes. Soy la profesora Celina Villarreal y les acompañaré en su clase de español de 7º grado. Espero hayan tenido un fin de semana placentero y que tengan ánimo para la clase. El tema que abordaremos hoy será la historieta y la comunicación verbal y no verbal. Antes de empezar, no debemos olvidar las normas de higiene, el cuidado que debemos tener para limpiar, desinfectar el lugar de trabajo y antes lavarnos muy bien las manos con agua y jabón, con abundante agua y jabón, no solamente lavarnos rápidamente, sino el tiempo prudencial para poderlo hacer bien. Desinfectar, como les dije, el lugar de trabajo, muy bien, todo lo que vayan a utilizar. Y de igual manera, recordar que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Para este espacio necesitaremos, ¿qué necesitaremos? Un cuaderno o libreta donde podremos anotar lo que la clase nos imponga. Lápiz o bolígrafo, borrador. Y para esto pues les daré unos segundos, aunque estoy segura que ya ustedes tienen todo muy bien organizado. Para empezar nuestra experiencia de aprendizaje, pongamos atención a las dos imágenes y veremos qué similitudes y diferencias pueden ver en ellas. A ver, presten mucha atención a las dos imágenes. ¿Qué similitudes y diferencias vemos en las imágenes? Recuerden que la observación es muy importante. No tenemos que mirar por mirar. Cuando tenemos la responsabilidad de algo, de hacer un trabajo, antes de iniciar debemos observar. La observación es importante cuando tenemos una tarea, una asignación, cualquier cosa que tengamos que hacer, debemos primero observar. Por lo tanto, observamos las dos imágenes. ¿Lo han hecho? Miren bien, acá hay 4 recuadros, allá hay solamente párrafos y enumeraciones. Veamos. Similitudes y diferencias observadas en las imágenes. Pues bien, estoy segura que ustedes vieron que ambas tienen títulos y el título es el mismo, los derechos de los niños, tanto acá en los recuadros como allá. Y han visto que habla cada imagen de uno de los derechos de los niños. Habla del derecho a la educación, el segundo recuadro, derecho a la salud, el tercero, derecho al entretenimiento. Tenemos el cuarto, que es el derecho a una familia. Son 4 derechos de los niños. El título, los derechos de los niños, nos llevan a que en las imágenes encontraremos los derechos de los niños. Al menos en este momento, 4 derechos. Del otro lado, vemos que nos hablan que son normas jurídicas que protegen a los niños hasta cierta edad. Y también nos dicen que los niños deben conocer sus derechos, saber cuáles son. Y nos mencionan 4 de ellos. Y son los mismos que aparecen acá. Pero la similitud es que nos dice lo mismo, nos comunica lo mismo. Estas imágenes como aquel escrito. Pero la diferencia es que aquello solamente tiene palabras, es un escrito, esto tiene palabras y tiene imágenes. Es como en forma de ¿qué? De una historieta. Muy bien. Entonces, lo que quiero hacerles comprender es que nos adentraremos con este abrebocas, con esta introducción a la historieta.
veremos cuál es nuestro objetivo de hoy, nuestro objetivo de aprendizaje, qué queremos alcanzar, qué nos proponemos con la clase de hoy. Seremos capaces de identificar los elementos de la historieta y conocer su función como ¿qué? Como texto narrativo. ¿Por qué es importante conocer qué es la historieta? ¿Por qué? Todo tiene un propósito. Dirán, pero historieta, eso es como de cómicas, eso es que es irrelevante para aprender. No, miren, porque es un recurso narrativo, por lo tanto sirve para potenciar diversas destrezas y habilidades en las áreas del lenguaje, la comunicación y la representación gráfica. Aquellos chicos que les encanta dibujar, que les encanta hacer bocetos. Es muy importante que presten atención a la historieta. ¿Qué es la historieta? También se le conoce como cómic, tira cómica, novela gráfica o arte secuencial. Es un género artístico y periodístico. Los periodistas lo utilizan mucho, sobre todo los periodistas gráficos, los que hacen en las partes de los diarios o de la televisión, que hacen las caricaturas. A veces las hacen en especies de historietas. Consiste en viñetas ilustradas. Las anteriores viñetas con o sin textos de acompañamiento, que al ser leídas en secuencia una tras otra, nos recomponen un relato, una historia. Características de la historieta. Veamos qué características tiene. ¿Cómo podemos identificar cuando estamos ante una historieta? Se puede elaborar sobre papel o de manera digital. Ya podemos, hay programas en internet que usted puede bajar, que puede buscar y puede dibujar sus historietas. Ya sea una tira de recuadros, una página completa, una revista o un libro completo de historietas. Trata de temas diversos, humorísticos, satírico, juvenil, infantil, histórico, educativo y sobre todo de entretenimiento. Y también encontramos narraciones literarias a manera de historietas. Seguimos con las características de la historieta. Contribuye a la lectura comprensiva, nos ayuda muchísimo a desarrollar lo que es la lectoescritura y comprensiva. De carácter narrativo porque narra, tiene los tres momentos que tiene el cuento, que tiene la novela, introducción, tiene el nudo donde se dan los conflictos, donde se da el desarrollo de la historia y tiene el final. Tiene los tres momentos. Una caricatura, por muy pequeña que usted la vea, tiene los tres momentos porque es una historia. Entonces la historia se compone de esos tres momentos. Recuerden, introducción, desarrollo y desenlace. Y acá les he resaltado la siguiente característica. Emplea el lenguaje verbal y no verbal. Se las he señalado en rojo porque haremos un énfasis en el lenguaje que emplea la caricatura y que nos dice que es el lenguaje verbal y no verbal. Principales elementos de la historieta. Ya vimos las características, ahora veremos qué elementos componen la historieta. Presten atención. Cajas de textos. Cajas de textos, también llamados carteles, son los cajones que incluyen la voz de quien narra, del narrador. Pueden ubicarse en la parte superior o inferior de las viñetas. Aquí vemos Ken había venido desde un planeta cuyos habitantes tenían una estructura física avanzada, millones de años respecto a la nuestra. Tras alcanzar la madurez, los miembros de su raza cobraban una fuerza titánica. Bueno, no sé, ustedes son de una época reciente, pero muchos deben recordar que Ken es el conocido Superman. Ese es un
recuadro una caja donde el narrador nos habla de la historia de este superhéroe. Principales elementos de la historieta. Continuamos. Viñetas. ¿Qué son las viñetas? Son los recuadros que presentan los diferentes momentos de la historia, de la narración, y que distinguen el instante imaginario del resto de la página en blanco. Si ustedes pueden observar, hay uno completamente como un rectángulo, luego hay 3, luego hay 2, uno más grande que otro, y nuevamente hay 3 del mismo tamaño. Eso depende de nuestro texto, lo que deseamos plasmar. Principales elementos de la historieta. Seguimos, globos. Algunos los conocen como bocadillos, pero también pues son globos. Según la forma en que se empleen, expresan distintos mensajes. Conversación, llanto o sudor, grito, pensamiento, conversación a la vez, susurro. Si ustedes los ven, se los coloqué en cada globo, le he colocado cuál es la representación de ellos, qué nos quieren expresar. El primero nos representa una conversación, un diálogo, llanto o sudor, y vemos las gotitas en llanto o sudor, que pueden ser de llanto o pueden ser de sudor. Grito, miren el grito, qué feo. Pensamiento, el pensamiento siempre lo representaremos en esa nube, una nube. La conversación a la vez, cuando al unísono muchas personas hablan, entonces vemos cuál es la forma del globo. El susurro está en líneas entrecortadas, y pues ya al conocer las características de cada uno de los globos y qué quieren expresar, será fácil cuando estemos ante una historieta. Sabremos cuándo estamos ante una conversación, ante un llanto, ante una conversación en susurro, gritos y demás. Seguimos. Onomatopeyas. ¿Qué son las onomatopeyas? Palabras que recrean sonidos. Creo que ustedes han escuchado, han conocido a alguna persona que habla y siempre en sus narraciones hace sonidos. Sí, que llegué, me metí, llegué rápido, papá, me senté, ay, después tocaron la puerta y toc, toc. Y hay personas así que son muy expresivos en su narración. Entonces, esas son onomatopeyas. Palabras que recrean sonidos. Clan, un bocinazo. Ring, un timbrazo. Boing, un objeto que cae y rebota. Plop, caída, ¿verdad? Por ahí veo en los memes, cuando nos dicen algo a través del celular y es algo inverosímil, algo que no podemos creer, ponemos algún meme con alguien que se cae. Dormido, las zetas. Cuando algo se rompe, la tos, cough, puff, el golpe. Y debemos tener presente, recordar que estas onomatopeyas en la historieta no las encontraremos dentro del globo, las encontraremos fuera del globo, en la viñeta, pero fuera del globo. Seguimos, chicos, la tipografía. La tipografía, una palabra compuesta que vemos enseguida que tipo de letra, tipo, clase, grafía, letra, tipo y tamaños de letras empleados en la historieta. Observen, presten atención el ejemplo que les he puesto. Según la tipografía, o sea, según el tipo de letra, se transmiten sensaciones, expresiones y sentimientos como el miedo, el disgusto, la tristeza, el asombro. Y pueden ver que dependiendo del tipo de letra y el tamaño de letra, iremos aprendiendo qué nos representan, qué sentimientos representan estas clases, figuras de letras y tamaños. Seguimos con otro elemento, símbolos cinéticos, conjunto de figuras o trazos gráficos que acompañan a la ilustración y afinan lo expresado, añadiendo sentidos difíciles de expresar visualmente.
como el movimiento, situaciones activas y dinámicas, como caídas, peleas, huidas, resbalones. Si ustedes ven la imagen, hay unas líneas que indican la dirección hacia donde va el personaje corriendo y vemos el perro que va tras él. Así también vemos cuando alguien salta, vemos como figuras o trazos a manera de olas que indican que la persona está saltando o que el personaje en la historieta salta. Estos son símbolos cinéticos que representan movimientos corporales que nos indican hacia dónde va el movimiento de la persona, porque recuerden que es algo visual, pero sin movimiento no es como ver un programa en la televisión, sino que es un dibujo plasmado. Entonces, esos símbolos cinéticos nos recrean muy bien la historieta, nos ayudan a comprender la historieta de mejor manera. Otro elemento, metáforas visuales, son representaciones gráficas de ideas, sensaciones o sentimientos, miren, parecidos a los anteriores, pero estos no son trazos, son más bien figuras que representan los sentimientos como amor, tristeza, disgusto o una idea que fracasó, una idea que no logró los cometidos que deseábamos. En la primera imagen vemos dos señoras, una parece enfermera, parecen enfermeras, sí, son enfermeras, te cuidan, y que ellas están dándole amor al paciente. ¿Y qué vemos? Corazoncitos. Vemos corazoncitos que representan ¿qué? Amor, atención. Al lado, en la viñeta de al lado, ¿qué vemos? Un chico agotado, cansado, cargando una bolsa. ¿Y qué vemos? Estrellas. Vemos como que el chico está sumamente rendido, tiene la lengua afuera y pues vemos que está como en un momento difícil de cansancio, agotamiento. Del otro lado, en la siguiente viñeta, pues vemos un chico disgustado, se ve, y que todos esos trazos que usted ve allí son como de palabras molestas, irónicas. Eso es lo que nos quieren representar esas grafías que vemos allí. Y del otro lado, ya por último, el chico cabizbajo, con una nube en su cabeza negra, algo no le salió bien, una idea fracasó. Entonces es importante conocer todo esto porque cuando estamos leyendo la historieta, esto nos ayuda a comprenderla. La historieta, ¿qué nos permite la historieta? Experimentar como diseñador, potenciar habilidades para investigar, organizar nuestros pensamientos en forma secuencial, desarrollar la creatividad, lograr destrezas visuales como tecnológicas. Bien, si nos adentramos en la elaboración de historietas, podremos desarrollar todo esto que vemos acá. La historieta y el lenguaje. Haremos énfasis en esto, chicos, porque el título de nuestra clase es la historieta y la comunicación verbal y no verbal. Tiene que ver con el lenguaje, por lo tanto, aquí profundizaremos sobre el lenguaje. Utiliza el lenguaje verbal como el no verbal, los cuales se integran en la unidad pictográfica denominadas viñetas. Pictográfica porque es pintura y es grafía. En el relato de una historieta se combinan ambos lenguajes. Es precisamente en esta mezcla que surge lo interesante de la función de la historieta, la cual tiene como fin que el receptor logre sus competencias en cuanto a la comprensión lectora. Repasemos la comunicación verbal y no verbal. Tenemos 3 columnas. En una tenemos definición, tipos, sentidos utilizados y ejemplos. La comunicación no verbal del otro lado y de este lado la comunicación verbal. Veamos,
¿Cuál es la definición de una y de la otra? Primero, de la verbal, cuando utilizamos la palabra, sea oral, hablada o escrita. Siempre que utilizamos el signo lingüístico, que es la palabra, no importa si es escrita o hablada, estamos ante la comunicación verbal. La comunicación no verbal, cuando hacemos uso de cualquier medio, pero no de la palabra. Allí estamos ante la comunicación no verbal, cuando transmitimos un mensaje, pero no utilizamos palabras. Los tipos de comunicación verbal, oral y escrita. De la no verbal, cualquiera que no implique el uso de las palabras, cualquiera. Sentidos utilizados, oído y vista, en la comunicación verbal. En la comunicación no verbal, oído, vista, tacto, olfato y gusto. Todos esos sentidos entran en la comunicación no verbal. Sin embargo, en la comunicación verbal, solamente el oído, escuchamos la palabra hablada, y la vista porque leemos la palabra escrita. Y los ejemplos de comunicación verbal son conversaciones, mensajes por correos electrónicos, entrevistas, cartas y libros. Y del lenguaje no verbal tenemos los ejemplos de lenguaje icónicos, sistema braille, lenguaje kinésico, que son los movimientos y gestos corporales, y el lenguaje de señas. Antes de continuar, los invito a ver y a apoyarnos en el video que he preparado para que ustedes conozcan la comunicación, o recuerden la comunicación verbal y no verbal. Así que en este video veremos texto, cómo dibujar el texto. Si oyeron bien, no escribir, dibujar el texto, y dibujar onomatopeyas, que son los efectos de sonido. Cuas, pum, bom, cataplum. En esta ocasión vamos a hacer un video tutorial acerca de globos. Hay un globo más que no vimos en la vez pasada, que fue clase de globos, que es el globo del pensamiento. Generalmente es una nube que lleva la dirección de pequeñas nubecitas hacia donde estamos pensando. Pero no solamente de esto se va a tratar este pequeño video tutorial, sino de cómo escribir texto. Bueno, en esta ocasión vamos a verlo. Lo que tengo que hacer es trazar líneas en donde va a ir mi texto, ¿sí? Trazar líneas que sean básicamente iguales, con una pequeña división en medio, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es trazar, dibujar las letras. No las vamos a escribir, las vamos a dibujar. ¿Cuál será la frase que pondremos acá? Es importante, es muy importante que dibujemos el texto. ¿Qué creen, amigos? Que como dibujantes nosotros tenemos que dibujar el texto, no escribirlo, sino dibujarlo. Ajá. Cada parte del texto debe de quedar aproximadamente en un cuadrado, sea una S, sea una O, sea una Y, debe de quedar en un cuadrado aproximadamente. Y eso es lo que yo me tengo que imaginar al trazar el texto. ¿Por qué lo trazo? Pues más o menos para ubicar que sí me vaya a quedar. Pero donde le voy a dar cuidado es a la hora de dibujar el texto. Yo dibujo la letra, no la estoy escribiendo. Y créanme, el dibujar la letra es muy importante cuando hacemos trabajos a mano 100%. No debemos de depender solamente de un software. Fíjense cómo estoy dibujando el texto y estoy ocupando más o menos, ojo, más o menos, un cuadrado. Y por importante, aquí me falló, pero no se preocupen. Eso nos va a permitir ver cómo corregir. Que
dibujemos el texto. ¿Se fijan? Ya después borramos todo. Esta pequeña falla nos va a permitir ver cómo podemos corregir algunos errores simplemente con pincel y con esta tinta Polytech blanca. Lo que voy a hacer es tapar con el blanco. No usen corrector, usen pintura acrílica y listo. Lo dejan secar y ya está. Así corregimos nuestros errores. Estos materiales son muy fáciles de conseguir en cualquier lugar. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto. Así me gusta, con actitud, con deseos, con disposición. Recuerden que la desidia y el desinterés no tiene cabida para el bienestar, que es nuestra educación. Reflexionemos en casa. ¿De qué manera te sirve lo aprendido hasta ahora? Anótalo en tu cuaderno. Recuerden, chicos, deben ir haciendo sus anotaciones. Lo que a continuación veremos es importante que lo anoten y que lo practiquen en casa, porque ya vamos a desarrollar lo que son las historietas, tanto en su forma, su lenguaje verbal y no verbal. Mucha atención. Observemos la siguiente historieta. Observemos la siguiente historieta y veamos las preguntas que acompañan la historieta. La número 1. ¿Qué lenguaje encontramos en ella? ¿Qué lenguaje encontramos en la historieta? Lenguaje, ¿qué lenguajes conocemos? Ay, Dios mío, profesora, lenguaje. Lenguaje, claro, 2 lenguajes, el verbal y el no verbal. A ver, chicos, ¿qué lenguaje de esos 2 podemos encontrar allí? El verbal tiene como característica la palabra, entonces no veo ninguna palabra. No la ven. Por lo tanto, no hay un lenguaje verbal. ¿Qué es lo que hay? Un lenguaje no verbal. Muy bien, chicos. Sé que ustedes están poniendo todas sus ganas, todo su interés en esto. Luego que hemos contestado la primera pregunta, ¿qué lenguaje encontramos en ella? Que hemos dicho que es el lenguaje no verbal. La segunda pregunta, ¿podemos comprender la historia que nos narra? ¿Podemos comprenderla? ¿Logramos comprender, entender qué nos quiere contar el autor de la historieta? Pues veamos, van a ver que es muy fácil. Dirán, no, solamente veo gatos, veo un ratón. No, si ustedes observan detenidamente, es una historia y una historia hermosa. Una historia que todos debemos, antes de hacer algo que nos llena de, tal vez el ímpetu de querer hacer algo, y después reflexionamos y recapacitamos, pues eso tiene que ver con la historia de esta caricatura. Vemos el gato, miren, vemos el gato que va apresurado y por los trazos vemos que él va apresurado y por los gestos de su cara vemos que va disgustado. ¿Observan el gato? Va disgustadísimo. ¿Qué lleva en el hocico? Lleva una ratonera, una trampa para ratones. ¿Y qué está pensando? Recuerden que la nubecita es un globo de pensamiento. ¿Qué piensa el gato? Ponerle la trampa
al ratón. Él va decidido porque su caminar, su andar, su cara, su gesto nos dice que él va disgustado y en el pensamiento lleva a colocar la ratonera. Luego, en la siguiente viñeta, ya piensa que funcionó la trampa, la ratonera, que cazó al ratón, que el ratón cayó en ella y lo agarró por el pescuezo. ¿Lo ven? Cayó el ratón. Y vemos que ya la cara, el semblante del gato no es el mismo semblante que en la primera viñeta. Vamos abajo a la tercera viñeta, vemos que el ratón está muerto. Ya el ratón murió. Ya no ven al lado de él esos trazos que indican movimiento. Ya él está inerte. Y el gato sigue pensando que ya el ratón murió. Y miren la cara del gato. Está triste, está sudoroso. Miren los ojos cerrados. Está como compasivo. Luego vemos la idea. Ese es un trazo de ideas. Que el gato está como en dudas de que la idea que él tiene no es la mejor. Y luego piensa que debe hacer algo diferente a lo que primeramente había pensado. Y en la última viñeta nos muestra que cambió su actuar. ¿Qué hizo? Le llevó alimentos a la puerta de la casa del ratón. Y lo puso, se retiró. ¿Y qué hace el ratón? El ratón tiene un signo de admiración, está admirado del gesto del gato. ¿Lo ven? Ven que si ponemos atención, si observamos, podemos lograr conocer, interpretar la historieta y conocer qué nos quiere decir su autor. Claro que podemos comprender la historia que nos narra. Observemos la siguiente historieta. Miren, les contaré una anécdota. Tengo una compañera, colega, profesora de español, que en una tertulia, en una reunión, conversábamos cómo nos inspiramos para estudiar esta carrera. Y me dijo que en el interior, un pueblo del interior, donde ella vivió su infancia, había un señor que llegaba a la ciudad principal de esa provincia y llevaba revistas. Entre esas llevaba las caricaturas de Condorito. Y ella las leía ávidamente, con mucho entusiasmo, y que a raíz de esta experiencia, a ella amó la lectura, siguió leyendo otros textos, y por eso hoy ella es profesora de español. Muy bien, saludos a mi amiga, ella sabe quién es. A ver, ¿qué lenguaje utiliza esta historieta? ¿Qué lenguaje utiliza? ¿Cuál es el tema que aborda? Veamos. Tiene un título, trabajo, el título de trabajo. Va a nuestro personaje Condorito. Si vemos su vestimenta, la vestimenta también es un lenguaje, podemos comprender cuando vemos a alguien vestido de una u otra forma, pues nos dice algo. Pues allí vemos que es una persona indigente, una persona de la calle. Toca una puerta, el señor sale. Ando en busca de trabajo, señor, y pensé que usted podría dármelo. ¿Y qué sabes hacer?, pregunta el señor de la casa. Contesta Condorito, yo hago de todo, señor. Le pregunta el señor, ¿te conviene dejar dinero? Miren lo que responde Condorito. ¿Dejar dinero? Lo que yo necesito es que me lo den. Es una historieta muy chistosa porque nos narra que el lenguaje de Condorito no está al mismo nivel del lenguaje del señor de la casa. Por eso tuvo problemas para comprender lo que el señor quería decirle, que le ofrecía un trabajo de jardinero. Pero él entendió que dejar dinero, no, jamás. Él lo que quiere es que le den. Así estamos todos. Que nos den dinero. Por eso tenemos que estudiar y por eso tenemos que trabajar. Bueno, aquí les dejo un ejemplo de una historieta de la conservación de los recursos naturales. Es una historieta educativa, didáctica, y podemos ver que el chico sale muy temprano. En la primera viñeta vemos
y tiene un título, Basura en el campo. Sale muy temprano, vaya mañanita de excursión que llevo, va el chico con su mochila a espaldas, caminando, y encima tengo que cargar con esta botella de cristal de la bebida que acabé antes. La dejaré aquí y nadie se dará cuenta. Primero él estaba en un monólogo, estaba hablando en voz alta, nos los indican los globos. Luego piensa, vemos la nubecita. Luego el gato le dice, ¡loco! Y son gritos. Vemos que son gritos por el globo, nos lo indica. El chico abre desmesuradamente los ojos, le dice el gato, ¿no ves que eso puede traer muchas consecuencias? Luego le dice también a gritos, el cristal podría causar un incendio. Recuerda, no arrojes basura en el campo, no solo ensucias el medio, sino que podrían ocurrir catástrofes naturales. Eso lo vemos, por eso debemos tener mucho cuidado, chicos, en arrojar basura. Bueno, aquí, antes de concluir, quiero que vean el siguiente video, que es cómo podemos elaborar una historieta. Comunicación interpersonal, comunicación verbal y no verbal. La comunicación sirve para influir en las personas. Los mensajes comunicativos, al ser un estímulo, buscan provocar una conducta deseada en el receptor. La comunicación se divide en comunicación intrapersonal e interpersonal. La comunicación intrapersonal sirve para hacer una interiorización a nuestros propios pensamientos, mientras que la comunicación interpersonal sirve para comunicarnos con quienes están a nuestro alrededor. Este tipo de comunicación a su vez se divide en comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral, a través de signos orales y palabras habladas, o escrita, por medio de la representación gráfica de signos. Los gritos, los silbidos, llantos y risas son formas primarias de comunicación oral, pero este tipo de comunicación también incluye formas más evolucionadas, como el lenguaje articulado, que son los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. Dentro de las formas de comunicación escrita encontramos ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, signos, siglas, grafitis, logotipos, etc. Es importante que tanto el emisor y el receptor de un mensaje escrito conozca el código para que el mensaje pueda interpretarse correctamente. Luego tenemos la comunicación no verbal, que se realiza a través de imágenes sensoriales, de sonidos, de gestos, de movimientos corporales, etc. Dentro de este tipo de comunicación se conocen dos sistemas: el lenguaje corporal, que incluye nuestros gestos, nuestros movimientos, nuestro tono de voz, nuestra postura, nuestras miradas y expresiones, y el lenguaje icónico, que incluye códigos universales como la clave Morse o el sistema de braille o el lenguaje de señas. También incluye códigos semi-universales como el acto de saludar o enviar un beso, y códigos particulares o secretos como las señales de los árbitros deportivos. La comunicación verbal tiene 4 características principales. En primer lugar, mantiene relación con la comunicación verbal, ya que suelen emplearse juntas. En segundo lugar, actúa como reguladora del proceso de comunicación, ya que contribuye a ampliar o reducir el significado del mensaje. También es importante mencionar que los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas, ya que muchos gestos que utilizamos de forma cotidiana son comunes en la mayoría de los países. Sin embargo, pueden significar cosas distintas dependiendo del lugar donde estemos. Y por último, la comunicación no verbal cumple mayor número de funciones que la comunicación verbal, pues la comunicación no verbal acompaña, completa, modifica e incluso en ocasiones sustituye a la comunicación verbal. Gracias, chicos, muchas gracias por su atención al video. Espero que les haya gustado y que aprendan
del anterior y de este sobre cómo elaborar una historieta, cómo influye la comunicación verbal y no verbal en ellas. Continuamos ya como una recomendación, cómo crear una historieta. Son 3 pasos, chicos, prácticamente 4, pero he resumido los 3 primeros en el número 4, en el cuarto paso. El primer paso es planear. Surge la idea, qué queremos plasmar, qué quiero hacer. Recuerden que siempre hay una luz, que es la idea. Y luego, ¿qué planeamos? ¿Qué organizamos? ¿Qué hacemos? Empezamos a trabajar. Tenemos que ver los momentos, qué, cuándo, dónde, quién o quiénes son los protagonistas de nuestra historia. Luego elaborar la línea argumental, luego el guión. Ejemplo, la escena 1 que voy a colocar en la primera viñeta, que debo dibujar, agregar los globos, saber cuáles globos son para qué pensamiento o para qué diálogo. Revisar. Recuerde que todo trabajo debe llevar una revisión. Debemos leer el texto, ver si hay faltas ortográficas, si realmente lo que yo quería decir lo plasmé. Y es muy importante que ustedes tengan una persona de confianza, sea su profesor, un adulto, un hermano mayor, y que les pueda revisar y que ustedes les puedan preguntar a ellos si comprenden la historia, si lo que usted quería contar realmente lo contó. Y por último, ultimar detalles, revisar los colores. Si usted ve que le falta colores, pues aplicar más colores. Y también colocar una carátula. ¿Qué es una carátula? Una portada. Son los últimos toques para su historieta. Bien, chicos, aprendamos en casa. Les dejo para la casa elaborar una historieta. Pueden utilizar lápiz y papel de lo que tengan en casa. Y el tema puede ser un tema libre de su preferencia. Y les recomiendo la lectura de hoy, Corazón, un libro hermoso. Y es de nuestro escritor Edmundo de Amicis, un escritor que plasma muy bien los sentimientos de los chicos, de los niños. Y la educación no para. Recuerden descargar esta presentación y todos los otros materiales que hemos usado en clases anteriores entrando a www.ensenaporpanamá.com/estrella. Y gracias. Gracias. Si tienes alguna pregunta, síguenos acá en este enlace para compartir tus dudas, ideas o quieres compartir con nosotros experiencias. Y nos despedimos, no sin antes, chicos, agradecer de manera especial a las instituciones y empresas que hacen posible que este proyecto llegue a ustedes, llegue hasta su casa. Ha sido un placer, que pasen muy buen día.